Muy bien. Bueno, esto era, bueno, lo que habíamos terminado finalmente con DBSCAN, que era esta especie de contagio que van teniendo los puntitos que están, digamos, uno cerca de otro y que son densos, y los otros puntos, digamos, uno los clasificaba o no de acuerdo a si estaban aislados. Bueno, pero eso no era distinto de Canedias, en donde uno, en estos métodos de agrupamiento, no distingue entre una clase y, digamos, todas las clases son conjuntos en donde los individuos están metidos ahí adentro. Ahora queremos hacer, eso sería no jerárquico, ahora queremos hacer algo jerárquico, meter en distintas clases y a su vez esas clases meterlas en clases más grandes, que las agrupen, con alguna noción de a qué distancia están dos clases distintas. Entonces recordemos lo que teníamos. Imaginemos que uno tiene un conjunto de individuos, de observaciones que uno hizo. Acá estos x1, xn son, esperen que lo voy a, así lo veo más grande, por lo menos yo. Esto. Bueno, x1, x2, xn son n observaciones hechas sobre, digamos, individuos distintos, y nosotros los íbamos a juntar en clases. Ahora, nosotros vamos a juntar después, vamos a tratar a las clases, a su vez, supongamos que hicimos una clasificación básica, de alguna manera. Bueno, a partir de esa clasificación básica, vamos a hacer una clasificación en un segundo paso, un segundo orden, podríamos decir, en donde yo voy a juntar, no individuos, sino clases que estén cerca. ¿Está bien? Entre sí. Entonces voy a hacer una clase de clases, podríamos decir. Entonces, para hacer eso, tengo que poder mirar la distancia entre clases. Entonces, supongamos que tengo dos conjuntos dos subconjuntos de S, quiero definir lo que es la distancia entre dos subconjuntos, CI y CJ. Bueno, la distancia que yo uso entre individuos puede ser cualquiera. ¿Está bien? Nosotros normalmente usamos la distancia euclidia, es decir, si son numeritos x1, xn son vectores en el espacio, o en RD, uno lo que dice es, bueno, yo voy a medir la distancia como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado. Pero no es la única distancia posible. ¿Está bien? Eso ya lo vimos, así que podemos hacer simplemente una idea de distancia en RD. Si uno tiene que, lo voy a llamar XI en vez de X1, X2 para simplificar un poco la notación. X1, XD. Y estos son I1 y D. Esperen que bajo un poco. Son dos elementos de RD. Uno puede decir, cuando uno no aclara nada y pone distancia así como la norma de la diferencia, lo que está pensando acá es la distancia usual, la que sale de Pitágoras, podríamos decir. La suma de los cuadrados raíz cuadrada. Pero perfectamente uno podría tomar una noción de distancia, que es el máximo de todas estas diferencias. O la suma de los módulos. Esto también dan otras nociones de distancia, que no son la euclidia. Esta es la euclidia. Esto muchas veces se lo considera como norma infinito, y a esto norma 1. A veces a esto lo llaman
con nombre de ciudades que sean cuadriculadas. Vieron como, no sé, como algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, que son todas así bien trazadas las calles paralelas y perpendiculares. Eh, a veces lo llaman Manhattan, no conozco, pero supongo que por la misma razón. ¿Y esto por qué? Porque uno lo que dice es, si yo estuviera en una ciudad con esas características, donde todas digamos, las calles corren este-oeste y norte-sur, por decir algo, y uno tiene que ir de una esquina a otra, ¿sí? Y la distancia euclídea sería ir atravesando las casas e ir de un lugar a otro. Pero la distancia que uno hace caminando, digamos, sin meterse en la casa de los vecinos, es cuadras que hace este-oeste y cuadras que hace norte-sur. Y no importa el camino que elija, siempre va a tener que recorrer para ir de acá 2 cuadras en la dirección este-oeste y 2 cuadras en la dirección norte-sur. Con lo cual, la cantidad de cuadras que tiene que caminar para ir de esta esquina a esta esquina siempre es 4. A menos que 4 o más, digamos, si uno hace un camino raro puede tardar más. Pero mínimo de cuadrados son 2 y 2. Con lo cual, es esta suma, y esa suma es la que se llama norma 1. ¿Está bien? La norma euclidia a veces también se lo llama como norma 2. ¿Por qué? Porque hay una distancia general que uno puede hacer, que es hacer la suma de las diferencias elevados a la potencia p, y todo eso a la 1 sobre p. Perdón, t. Esto es la norma p, la distancia p, ¿sí? Y también es una noción de distancia. ¿Está bien? Y estas son una de las posibles, digamos, hay muchas otras. Nosotros vimos mínimos cuadrados generalizados, que venía de un problema bien concreto, de tratar de ver cuándo uno quiere linealizar un problema, cómo hace para tratar eso linealizado, pero eso sería ponerle acá numeritos positivos, que es el peso de cada observación. Entonces, uno hace la norma 2, pero pesada, con unos numeritos acá puestos multiplicando a eso. Entonces, hay muchas posibilidades para la noción de distancia. ¿Está bien? Bueno, pero eso es la distancia entre observaciones. Ahora, con cualquiera de esas distancias, nosotros queremos pasar a medir la distancia entre clases. Entonces, ahora sí, empezamos, no acá, vamos al otro, que es el que me interesa, este de acá. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo podemos definir de qué distintas formas, no solamente para la noción de distancia, sino cómo medimos la distancia entre subconjuntos de S. Entonces, uno muy usado es lo del vecino más cercano. ¿Está bien? Ahora, después vamos a definirlo. Está también el vecino más lejano, ¿sí? Que les digo cómo se dicen, porque cómo están en inglés, porque eso es lo que en Python vamos a tener que ponerle para decir qué noción de distancia estamos usando, cuando usemos los comandos para hacer clasificación jerárquica. La distancia promedio, ¿sí? Y la distancia entre centroides. ¿Está bien? No son las únicas, pero son las más usadas y las más fáciles de entender. Después las otras son rebusques sobre cosas asociadas a esto. Pero entendamos estas, creo que con esto vamos a poder entender el tema y después ustedes verán en sus aplicaciones y podrán investigar a ver qué es lo que se hace normalmente. Entonces, ¿cuáles serán las definiciones? El vecino más cercano es agarrar cualquier elemento de la clase I, cualquier otro elemento de la clase J, y ver la distancia, y esta distancia puede ser todas las que mencionamos recién, o la que a ustedes se le ocurran, y hacer la distancia mínima. ¿Está bien? Que sería bastante razonable. ¿Cuál es la distancia mínima? O sea, si yo, no sé, fíjense entre provincias argentinas que no sean limítrofes.
Si yo digo, ¿cuál es la distancia más cercana entre Mendoza y Chaco? No buscaría, uno diría, bueno, tal lugar en el, no sé, en el noroeste de Mendoza, es más cercana a este puntito que está en el sudoeste de Chaco, digamos, por la forma en que están posicionadas esas dos provincias dentro del mapa. Entonces uno diría, bueno, esta es la línea más, este es el camino más corto para ir de un punto que esté en Mendoza a un punto que esté en el Chaco. Entonces ese sería el vecino más cercano. El vecino más lejano es exactamente lo contrario. Ver, siendo que estas son conjuntos finitos, va a haber alguna distancia entre puntos de la clase I y de la clase J que estén a máxima distancia. Voy a considerar eso como distancia más lejana, o el vecino más lejano, o distancia completa, entre la clase I y la clase J. Bueno, promedio, entendemos qué quiere decir. Uno considera todas las distancias posibles entre un elemento del conjunto I y un elemento del conjunto J. Y lo divide por la cantidad de distancias que hay. ¿Y cuántas son las cantidades de distancias? Y bueno, la cantidad de elementos que tenga I por la cantidad de elementos que tenga J. También ahí estamos contando. Y la última que vamos a considerar nosotros es la distancia entre centroides. Por ejemplo, centroides podría ser algo más general, pero en principio podríamos pensar que son los baricentros. ¿Sí? Por eso lo llamé BI, BJ. Supongamos que elegimos el baricentro de CI y el baricentro de CJ, que se acuerdan, en K-medias usábamos esto para hacer una clasificación. Una vez que uno tenía los baricentros, recalculaba las clases, diciendo, bueno, los que están más cerca de BI van a ser elementos de CI, los que estén más cerca de BJ van a ser elementos de CJ. Pero acá no lo usamos para hacer una reclasificación, no estamos haciendo acá medias, sino que uno dice, tengo la clase CI y la clase CJ, calculo la distancia entre el baricentro de la clase CI y el baricentro de la clase CJ. Y eso lo defino como la distancia de CI a CJ. ¿Está bien? Entonces, los puntos que están más cerca de cada una de las clases, los puntos que están más lejos, el promedio de las distancias o la distancia de los baricentros. ¿Está bien? Esas cuatro distancias que podemos pensar que son simple, completa, promedio y entre centroides. Bueno, veamos en dibujitos qué es esto. Imagínense que tengo estas dos clases. Las líneas punteadas simplemente dicen no reflejan nada geométrico, ¿no? Es los puntos azules y los puntos verdes son los de la clase C1 y la clase C2. Y fíjense, tengo 3 puntos acá y 2 puntos acá. En total, ¿cuántas distancias puedo considerar? Bueno, cualquiera de estos 3 contra cualquiera de estos 2. Es decir, en total hay 6 distancias que tengo que considerar. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la distancia del vecino más cercano? O bueno, sí, el vecino más cercano. Bueno, claramente es esta. ¿Sí? O sea, todas las otras son más lejanas que esta de acá. ¿Cuál es la del vecino más lejano? Es esta de acá. ¿Está bien? De todas las distancias, de todas estas, este punto contra este es el más lejano. Bueno, el promedio. Considero, acá no lo dije, pero acá estoy pensando que es el elemento 1, 2, 3, y acá el elemento 1, 2. ¿Sí? Supongamos que están numerados, dentro de cada clase están numerados. Entonces, de la clase 1, el elemento 1 contra el elemento 1 de la clase 2. El elemento 1 de la clase 1 contra el elemento de la clase 2. Y así hasta el 3, 2. En total, tengo 6 distancias, que son las que vemos acá, y hago la suma de todas esas distancias dividido 6, que son 3 por 2, como habíamos dicho. La cantidad de elementos de C1 por la cantidad de elementos de C2. Muy bien, entonces eso sería la noción de distancia promedio. ¿Está bien? Entonces tenemos varias,
varias formas, así como recién hicimos una revisión de que uno puede, entre puntos de RD, definir distintas nociones de distancia. Bueno, independientemente de la noción entre puntos, la noción entre conjuntos también se puede definir de muchas maneras distintas, como la mínima, la máxima, la promedio, y también habíamos mencionado la de los centroides. Agarro estos 3 puntos, los 3 azules, y calculo el centroide de esos 3 puntos. Agarro los 2 puntos verdes, y hago el punto medio, que sería el baricentro, en este caso es el promedio de los dos. Y hago la distancia entre B1 y B2. Y esa es la distancia entre centroides. ¿Está bien? Llamamos centroides y no baricentros porque uno puede, estos puntos centrales, nosotros cuando hicimos K-medias dijimos, bueno, este es el promedio de los vectores. Está bien, puede ser el promedio de los vectores, pero uno puede usar otras nociones de punto central, ¿está bien? Que no sean el promedio. Lo mismo que para una lista de números. Uno puede pensar en el promedio como valor central de todas esas observaciones, pero puede pensar otras. Por ejemplo, la mediana, bueno, la media podada, una serie de distintos valores de valor central. Por ejemplo, la media podada es cuando uno sospecha que tiene valores atípicos, uno los ordena de menor a mayor, una lista de números, y tira los, qué sé yo, el 5% más chico y el 5% más grande. Y se queda con los centrales y hace el promedio de esos. Eso sería la media podada. ¿Está bien? Que no sé si ustedes se habrán fijado, pero en los Juegos Olímpicos o en cualquier juego, digamos, de atletismo, en los deportes en donde no hay algo objetivo para medir, por ejemplo, lo que saltó una persona en garrocha o salto en largo, o cualquiera de esas cosas donde son una carrera, donde es fácilmente identificable quién es el ganador, cuando es un juego donde hay un jurado que pone puntos, generalmente son 5 jurados, y de los 5 jurados lo que se hace es, se tira el valor más chico y el valor más grande porque se piensa que podría estar sesgado, ¿no? Digamos, que podría ser un jurado con una determinada nacionalidad igual a la del atleta o el competidor, justamente. Entonces uno puede pensar que si los ordeno y tiro el valor más chico y el valor más grande y promedio los que quedan, voy a tener una versión más objetiva del puntaje que recibió el atleta. ¿Está? Entonces, hay muchas nociones distintas de valor central. Yo acá lo que grafiqué es el promedio de todas las observaciones, ¿está? De cada una de las clases. Entonces eso sería el baricentro B1, el baricentro B2, y mido esta distancia. Y eso sería la distancia entre centroides. Bueno, entonces, ¿esto para qué? Empecé a definir un montón de nociones de distancia y no sabemos para qué lo estamos haciendo. Recordemos, el problema original era hacer una clasificación jerárquica, es decir, bueno, tengo la clasificación de primer orden. A todos estos individuos los metí en esta bolsa, a todos estos los metí en esta bolsa. Bueno, pero ahora, ¿son tan distintas estas clases? Entonces estamos tratando de juntar en, eh, en bolsas más grandes de una jerarquía mayor. ¿Está bien? Como si hubiera hecho una primera clasificación entre individuos y después lo que digo es, bueno, voy a clasificar con otra, con un criterio un poco más amplio. Bueno, entonces, bueno, antes de plantear cómo es el algoritmo, nosotros en nuestro proceso, también esto también es parte de la preparación que hacemos para definir, después vamos a ver que no es tan difícil la clasificación jerárquica, es de hecho bastante sencilla, pero déjenme mostrarles esto que tiene que ver con la actualización de la distancia entre clases. Nosotros vamos a juntar clases, vamos a decir, bueno, todos estos individuos y todos estos individuos, si bien forman
parte de clases diferentes, cuando hago una segunda mirada, una segunda clasificación, estos están muy cercanos. ¿Sí? Entonces los voy a poner todos en una clase común. Entonces yo voy a unir clases. Entonces los individuos que estaban en I y los individuos que estaban en la clase CJ, los voy a unir en una nueva clase más grande. Entonces yo quiero medir distancias entre clases, suponiendo que tengo 3 y CI más CJ las 1, y lo voy a medir su distancia a CL. ¿Está bien? Entonces esto es un proceso de aglutinamiento. Tengo 3 clases, 2 las voy a unir y voy a medir la distancia a la tercera. Uno puede decir, bueno, uno de los individuos que están en CI con CJ, tengo un nuevo conjunto y ahora hago lo mismo que había hecho antes. Miro el vecino más cercano, el vecino más lejano, el promedio o la distancia entre baricentros, lo que sea. Bueno, pero la observación que uno puede hacer es que como uno quiere hacer un algoritmo automático, eficiente, recalcular las distancias sería un problema. Fíjense que si yo tengo que recalcular las distancias, yo tengo que calcular la distancia de cada individuo con cada uno de los otros. Y tengo que buscar de ahí la mínima, la máxima. Entonces, eso puede ser un trabajo engorroso. Digamos, un trabajo engorroso, quiero decir, para la máquina es automático, digamos, una vez que lo programamos bien, ya está, lo hace. Pero lo que quiero decir es, lo puede hacer con un tiempo de proceso. Lo va a hacer con un tiempo de proceso. Y lo que queremos es no repetirlo cada vez que hacemos una nueva clasificación de un nuevo nivel. Cada vez que estamos a un nivel más alto, hacer de nuevo esa reclasificación. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se pueden recalcular las distancias mínimas, máximas, promedio, etcétera, en función de la distancia ya calculada. Para hacer una cuenta sencilla y hacer una sola vez la distancia entre individuos. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver. Imagínense que unimos las clases CI con CJ. Y quiero ver la distancia de vecino más cercano a la distancia a la clase CL. Lo que yo digo es, eso es el mínimo de CI a CL, que se supone que ya calculé, el mínimo entre la distancia de CI a CL y la distancia de CJ a CL. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo cuando uno dice el vecino más cercano. Déjenme hacer un dibujito de esto, pero o sea, cuando uno lo mira en dibujitos, es una cosa bastante sencilla. ¿Puedo tener una pregunta de lo de antes? Sí. Cuando querés medir distancia entre clases, de las formas que mostraste, ¿es equivalente usar cualquier noción de las distancias que dijiste al principio? No, no es equivalente para nada. Te van a dar clasificaciones distintas, o te pueden dar clasificaciones distintas. Entonces son todas nociones que se usan, ¿sí? Pero no todas dan la misma clasificación. Y tendrá que ver con lo que vos querés decir. Bueno, por ejemplo, si a mí me interesa, si yo dijera, estoy recorriendo, no sé, en auto la Argentina y digo, bueno, quiero visitar estas provincias. O sea, mi objetivo es visitar estas provincias, no importa en dónde estoy. Y bueno, vos decís, nada, quiero ir del punto más cercano de donde está Mendoza al punto más cercano de Chaco y después el punto más cercano de Jujuy y listo, recorrí esas 3, por supuesto que en el medio recorrí otras, ¿no? Pero digo, lo puedo hacer eso con mínima distancia. Y eso sería el vecino más cercano, pero puede ser que, o lo que digo es, tengo individuos y yo digo, bueno, estas dos clases son muy parecidas, porque fíjense que tal individuo está muy cerca de este otro individuo de la otra clase. Ahora, yo podría decir, no, estas dos clases son muy distintas, porque fíjense, puedo hacer un argumento distinto, ¿no? Un argumento
contrario a este. Es decir, bueno, estas dos clases son muy distintas porque fíjense, este individuo no tiene nada que ver con este, y los dos pertenecen a cada una de las clases. Entonces, usar vecino más cercano, vecino más lejano, promedio, o la distancia entre baricentros, o entre centroides, depende de, de lo que yo quiera hacer. ¿Está bien? Y ahí ya no es matemática. No son equivalentes, pero cuándo elegir una y cuándo elegir otra no depende para nada de la noción matemática o de la algorítmica de clasificación. Tiene que ver con lo que quiera hacer. Si para mí dos cosas son muy diferentes, o al revés, perdón, son muy parecidas cuando hay un individuo en la clase I y otro individuo en la clase J que se parecen mucho. O yo no puedo aceptar como clases cercanas si hay un individuo en una y un individuo en otra que no tienen nada que ver. Digo, no, entonces esto no puedo, aunque haya parecidos, si están estos que son muy distintos, los considero como dos clases diferentes. ¿Saben? Dos clases diferentes, ya lo son dos clases diferentes, pero dos clases muy lejanas. ¿Saben? Entonces, dependerá de lo que yo acepte como parecido o distinto, que tenga que elegir una o la otra. Y no son las únicas, les dije, estas son las elegí por ser las más gráficas y por ser las más usuales, ¿no? Pero hay otras, hay muchísimas nociones de distancia entre conjuntos, entre clases. ¿Eh? Bueno, aquí íbamos antes de la noción de unión de clases. Imagínense que yo digo, tengo CI, CJ y CL. Voy a hacerlo para vecino más cercano, pero para las otras... Yo tengo... Esta es la noción, la distancia entre I y L. ¿Sí? Pensado en vecino más cercano. Pensado como vecino más cercano, esta es la distancia entre J y L. Ahora, si yo voy a considerar ahora una bolsa que incluye a todos estos, sé que la unión de estas dos clases, yo estoy mirando el mínimo. Antes, acá dije, este es el mínimo de estos con estos. Este es el mínimo de estos con estos. Entonces, ¿cuál es el mínimo de toda esta unión con este? Bueno, no tengo que mirar todos los anteriores. Miro esta distancia, y alguna de estas va a ser, porque ya este es el mínimo de los que estaban acá, contra todos los que están acá. Este es el mínimo de los que están acá contra todos los que están acá. Entonces, para hacer el mínimo de todos estos contra estos, lo que tengo que hacer es cuál de estas dos es la más chica. ¿Está bien? Entonces, acá lo que digo es, bueno, esta es la menor, entonces esta pasa a ser la distancia del I unión J contra L. No se ve nada, pero... Entonces, por eso es que dije, cuando uno tiene la distancia de vecino más cercano, lo que dice es, bueno, si yo tengo de la clase I contra la L y de J contra L, agarro el mínimo de esas dos y ya está. Esa es la distancia mínima. Lo mismo podría ser con máximo. Imagínense que esta, yo considero como esta la distancia máxima, la distancia del vecino más lejano. Y esta también es, para esta clase, la distancia más lejana. Ahora, yo puedo hacer el máximo. ¿Cuál es de todos estos el que tiene mayor distancia con los de L? Bueno, es alguna de estas dos, la que sea más grande. Esa es la distancia del vecino más lejano. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Sí, tipo, CL es tipo un grupo aparte, porque yo como que entendí que la unión esta de C y CJ te daban CL.
No, CI y CJ son tres. Voy a unir CI y CJ y voy a medir su distancia a la tercera, CL, que no le hice nada. Ah, ok. Ok. Acá pregunta si sería considerar CI a la unión CI y CJ como un único clúster. ¿Está bien? O sea, en nuestro proceso de agrupamiento jerárquico vamos a ir uniendo clústeres. ¿Sí? De una manera que ahora vamos a describir. En esa unión vamos a tener que recalcular la distancia con los otros clústeres. CL no le hice nada todavía, pero CI y CJ los uní. Entonces, esa unión quiero ver su distancia CL. Entonces, para calcular eso, lo que digo es, no tengo que recalcular cada uno de los elementos de la unión CI-CJ con cada uno de los elementos CL. Eso ya lo hice, lo hago una vez sola. ¿Está bien? Entonces, al haber hecho eso, recalculo las distancias de esta unión con respecto a CL, haciendo el máximo o el mínimo de las distancias de cada uno de ellos, según corresponda. ¿Está bien? Entonces, no sé por qué, siempre viene acá. Pero entonces, lo que digo es lo que decíamos recién. Yo voy a unir CI con CJ. Voy a pensarlo esto como un nuevo clúster, pero de un nivel superior. ¿Está bien? Qué sé yo, no sé, no quiero decir una pavada biológica, pero sí digo, no sé, peces y mamíferos y los pongo dentro de vertebrados, ¿está bien? Junto con todas las otras que hayan vertebrados que no tengo idea, pero está bien, estoy haciendo una clasificación de un orden superior. Entonces acá estoy considerando todos los individuos que están en esa unión. Y estoy mirando su distancia a otro clúster que todavía no le hice nada, lo dejé como en su clasificación anterior. ¿Está bien? Estoy mirando esa distancia. Entonces, para medir la distancia de esta unión al clúster que le dejé como estaba, lo que digo es, si es vecino más cercano, agarro el vecino más cercano de CI a CL y el de CJ a CL y a eso le calculo el mínimo entre esas dos. Entonces, uno no necesita recalcular las distancias que ya hizo y mirar cuál es la más chica ahora que hice la unión, porque ya tiene las de cada uno, las de cada una de las bolsas, CI y CJ. Entonces hace este mínimo y obtiene el resultado. Lo mismo si estuviera haciendo máximo, distancia del vecino más lejano. Entonces, como dijimos, agarro el más lejano de CI a CL y el más lejano de CJ a CL, y entre esas dos distancias elijo el máximo. Bueno, la del promedio es un poco más complicada, pero también es bastante fácil de entender. Uno dice, esto era la suma dividido la cantidad de elementos que tienen CI y CL. Y esta es la suma dividido la cantidad de elementos que tiene CJ por CL. Entonces, multiplicando por la cantidad de elementos que tiene CI y dividiendo por la suma, CI unión CJ son dos clases distintas, con las cuales si los uno, voy a obtener de nuevo clases, la cantidad de elementos que tiene es la suma de la cantidad de elementos. ¿Sí? Si uno hace la unión con elementos en común, ¿sí? La cantidad de elementos de la unión, como recordemos que al unir uno no repite números, no es que los está listando y dice el 4 apareció 3 veces. No. Si uno une conjuntos, un elemento que está tanto en CI como en CJ aparecería una sola vez. Entonces, cuando uno une conjuntos, la cantidad de elementos de la unión no es necesariamente la suma de la cantidad de elementos de uno más el otro, porque pueden tener elementos en común. Pero en clasificación, en toda la idea de agrupamientos que nosotros hicimos, siempre estamos pensando que las clases que obtenemos son disjuntas, no tienen elementos en común. El CI no tenía elementos comunes, ni con el CJ ni con el CL, ni el CJ con el CL. Cuando uní CI con CJ, la cantidad de elementos que tiene esa nueva clase, unión, es la suma de la cantidad de elementos que tenía CI con la cantidad de elementos que tenía CJ. ¿Está bien? Entonces, haciendo estas cuentas, hagan un ejemplo, se van a convencer de que al hacer estas cuentas, si yo tengo las distancias promedios de CI a CL y la distancia promedio de CJ a CL,
tengo la distancia, así tengo la distancia promedio de CI unión CJ a CL. La distancia de centroides es en principio más complicada. Pero en el caso particular de que considere como centroide ninguna cosa rara, sino los baricentros, y que la distancia que usé no es ninguna de las distancias que dimos recién, la distancia 1, la distancia infinita, la distancia P o cualquier otra distancia que se me ocurra, sino que es la distancia euclidia, la suma de cuadrados raíz cuadrada. Entonces, en ese caso, los baricentros, la distancia entre baricentros, se puede recalcular de esta fórmula, con esta fórmula complicada. ¿Está bien? Entonces, pero fíjense que necesito la distancia de CI a CL y de CJ a CL. Y de CI a CJ también. ¿Está bien? Con algún trabajito, no menor, digamos, uno puede ver que la distancia entre baricentros se calcula así. Para eso tiene que calcular cómo, o recalcular los baricentros de la unión en términos de los baricentros de cada una de la CI y la CJ. ¿Está bien? Es un trabajo, pero lo que quiero mostrarles con esto es que en el caso particular de tratarse de que los centroides son los baricentros y la distancia que estoy considerando es la euclidia, en ese caso en particular, lo que estoy viendo es que para calcular la distancia de la unión a la tercera clase, a los CL, se puede, fíjense que este cuadrado lo puedo pasar del otro lado como raíz cuadrada, lo puedo recalcular en términos de las distancias ya conocidas. CI a CL, de CJ a CL y de CI a CJ. Con esas tres distancias y la cantidad de elementos que tienen, puedo recalcular la distancia de la unión CI-CJ a CL. ¿Está bien? Esta última fórmula, en realidad estas últimas dos, son más complicadas, pero se calculan, digamos, se demuestra por qué eso es cierto. Pero en la vida real uno no tiene que hacer esto, porque esto es para ver cómo hacer un algoritmo eficiente, pero el algoritmo ya está implementado. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a ver, dijimos un montón de cosas. ¿Cómo mido la distancia entre clases? ¿Cómo se recalculan las distancias si agarro 3 clases, 2 las uno, y mido su distancia de la unión con la tercera? Que sería todo esto que hicimos recién. Ahora, ¿para qué hago esto? Bueno, ahora vamos a plantear el algoritmo de agrupamiento. ¿Saben? ¿Cómo juntamos clases para obtener clases de un nivel más alto? ¿Saben? ¿Cómo obtenemos conjuntos de individuos que ya clasificamos y ya juntamos de alguna forma para tener una clasificación de un segundo orden? Bueno, déjenme mostrarles con un ejemplo. Una pregunta antes. Sí. Digamos, vos agrupaste CI y CJ porque sabías que tienen como que algún interés, o sea, como que es efectivo hacer ese agrupamiento. O sea, y ahora estas distancias que estamos viendo es para ver si CL también pertenecería a ese conjunto nuevo que armaste uniendo CI y CJ. No, ahora creo que en el ejemplo va a aclarar tu Ah, ok, duda, dale, dale. pero la idea es que vos haces una primera clasificación por distancia mínima, por ejemplo. Vos decís, bueno, estos dos individuos los forman parte de una clase porque están muy cerca, entonces los considero como parte de la misma clase. Y después voy avanzando así. Una vez que tengo una primera clasificación, lo que digo es, ahora lo que voy a hacer es juntarlos a su vez en clases más grandes, que incluyan clases. ¿Está bien? Y voy juntando cada vez más. Entonces, para saber qué clases junto, tengo que juntar las más cercanas. Y entonces estoy pensando, CI y CJ estaba muy cerca y por eso las uní. ¿Está? Déjame presentar el ejemplo y después vemos. A ver, Franco tiene... ¿No se podría encontrar la distancia promedio entre baricentros de clases que forman 1? Tendría que mirarlo esto que estás planteando, Franco. Franco da una forma de calcular la distancia promedio, que creo que es la forma de justificar, si no
entiendo mal lo que me dice, esta fórmula de acá, esta. La distancia promedio es, imagínense que ustedes, o sea, lo que estamos diciendo es, imagínense que ustedes quieren saber el promedio que tienen de notas, ¿sí? Y ustedes dicen, en el primer año tuve estas 4 notas, pero en el segundo año cursé 6 materias y saqué este otro promedio. Entonces, imagínense que el promedio del primer año con 4 materias le dio 9. Y el promedio del segundo año con 6 materias le dio 9,50. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el promedio? Bueno, uno dice, bueno, uno podría decir, bueno, hago 9, 9,50, 9,25. Pero está claro que eso está mal, porque en el primer año cursaron 4 materias, en el segundo, que sacaron 9,50, sacaron 6. Perdón, hicieron 6 materias y sacaron 9,50. Entonces el promedio no es las 4 estas contra las 6 estas. Yo tengo 10 materias, ¿sí? Que las 4 primeras saqué un 9 y en las 6 últimas saqué 9,50 de promedio. Entonces, ¿cómo hago el promedio general? Lo que digo es, el 9 va a tener un peso que es 4 sobre 10 y el 9,50 va a tener un promedio que es 6 sobre 10. Y así estoy haciendo el promedio correcto. ¿Está bien? Entonces esta fórmula es el promedio, podríamos decir, el promedio de cada año por la cantidad de materias, el peso proporcional a la cantidad de materias que hice en ese año del total. ¿Está bien? Esto es lo que dice esta fórmula. Exactamente eso. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, creo que era lo que me estaba preguntando Franco, si entendí bien la pregunta, de calcular los promedios de cada uno y después hacer, pensado como el baricentro, lo pensó como el baricentro, eso. Bueno, como distancia entre baricentros. No importa, digamos, la forma Digo, que... Sí. O sea, me parece que yo tenía la misma pregunta que Franco, pero me parece que él quiso preguntar si se puede calcular el nuevo baricentro de la unión de clases, de clusters, en como el promedio de los baricentros de las clases separadas. Sí, pero pesados. Porque vos podés tener un baricentro de 3 puntos y un baricentro de 50 puntos. Entonces tenés que hacer Claro. este promedio con esta misma lógica. Entonces el baricentro de la nueva clase, de la unión, tiene que ser el promedio de los baricentros, pero con pesos como dijimos recién. La cantidad de individuos con estos pesos mismos. Si yo acá pusiera baricentro de I y acá baricentro de J, hiciera este promedio, obtendría el baricentro de la unión CI unión CJ. Claro, y de eso puedo calcular directamente la distancia con la resta de los baricentros Del CL. de la clase. Claro, Genial. y al hacer eso te quedan estas cuentas. Ah, buenísimo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo uno va a clasificar? Elegí vecino más cercano, porque creo que es la más obvia, ¿no? Y la que uno tiene como el significado geométrico de esto. Déjenme mostrarles por qué elegí el vecino más cercano. Seguramente ustedes resolvieron ejercicios en donde, no sé, díganme si lo hicieron o no. Yo tengo dos curvas, o una recta y una curva, qué sé yo, y yo quiero decir, bueno, ¿cuáles son los puntos de distancia mínima? ¿Cómo es la distancia mínima? Entonces, cuando uno habla de distancia mínima, lo que está diciendo es la distancia entre un punto de la recta y un punto de la otra curva en el momento en que se da la mínima distancia. Entonces, en geometría, cuando uno habla de la distancia entre curvas o entre conjuntos en general, está hablando de la distancia mínima. ¿Sí? Entonces, por eso es que me parece que el vecino más cercano, si bien no es obligación usarlo, es el que es más intuitivo, en mi opinión. Entonces, vamos a ver cómo sería
No sé por qué, siempre se va a Fourier, pero no importa. Ahí vamos. Entonces, vamos a considerar distancia del vecino más cercano, y en principio son todos individuos separados. Puedo pensar que mi primera clasificación tiene a cada individuo como en una clase. Las clases son singulares, en el sentido que X1 es un clúster, X2 es un clúster, X3 es un clúster, y así. Cada uno de los individuos está en una bolsa separada. Y entonces mido la distancia entre individuos. Esta matriz, esta es la matriz de distancias, ¿sí? Dibujo solamente la mitad porque, por simetría, la distancia de X1 a X2 es lo mismo que la distancia de X2 a X1. Esto sería siempre una matriz simétrica con ceros en la diagonal, porque la distancia de un individuo a sí mismo da 0. ¿Está? Entonces, por eso es que uno pone esta distancia, esta matriz de distancia. ¿Sí? Fíjense que tengo 5 elementos y números relevantes. Tengo acá 4, más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. ¿Sí? Bueno, como comentario, después se los aclaro más y seguramente Santiago le va a decir más sobre esto. En Python, uno cuando hace clasificación jerárquica puede dar como datos, en vez de dar quién es el S, puede dar la matriz de distancias. Y la matriz de distancias se la da como un vector organizado así, creo que por filas. Da esta fila, después esta, sin el 0, ¿no? Daría un array unidimensional que tendría esta distancia. Todo 5,5, 6,5, 8, 3,5, 4,5, 6, así. Da esto y eso es todo lo que necesita el algoritmo jerárquico para hacer la clasificación. Pero entonces acá lo que decimos es, tengo estos numeritos, vamos a hacerlo en el caso unidimensional. El 0, 2, 5,5, 6,5, 8. ¿Cuál es la distancia entre ellos? Bueno, del 0 al 2, 2. Del 0 al 5,5, 5,5. 6,5, 8. Esto es obvio. Del 2 a los demás. Voy a ir para la derecha porque para la izquierda ya lo calculé. Del 0 al 2 es lo mismo que el 2 al 0. Y el 2 con el 2 obviamente da 0. 2 con 5,5, 3,5. 2 con 6,5, 4,5. 2 con 8, 6. Es lo que está en esta fila. Del 5,5 para la derecha, al 6,5, 1. Al 8, 2,5. Bueno, y del 6,5 al 8, 1,5. Entonces acá tengo la matriz de distancias, que, repito, en la diagonal va a tener ceros y en la parte triangular inferior va a tener, por simetría, lo mismo que arriba. Bueno, ¿qué hago entonces? El 1 está en rojo porque estoy indicando la mínima distancia. Los puntos más cercanos son el tercero, el X3, que es el 5,5, con el X4, 6,5. ¿Está bien? Esos son los que están a distancia más cercana. Entonces, mi primera clasificación va a ser unir el X3 con el X4 y todos los demás van a seguir siendo clases individuales. Entonces, mi primera clasificación jerárquica es X1 es una clase, X2 es otra clase, X5 es otra clase, y por otro lado el X3 con el X4. Hasta acá podría haber usado distancia del vecino más cercano, del vecino más lejano, del promedio, de los baricentros. Acá cualquiera de esas coincide. ¿Por qué coincide? Porque si son individuos, si es uno contra uno, hacer el más cercano, el más lejano, el promedio o el de los centroides, el de los baricentros, todo me da lo mismo. ¿Está bien? Es la distancia entre esos dos puntos. Ahora ya no. Ahora empieza a ser importante si es la distancia, como elijo acá, del vecino más cercano o del vecino más lejano, o promedio, o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, distancia entre estas nuevas clases. Bueno, de X1 es el 0, con X2 sigue siendo 2. Pero con X3, X4, la distancia más cercana es 5,5. ¿Sí? Porque es la de X1 a X3, de 0 a 5,5.
Ahora, pero de la clase x3, x4 a x5, ¿sí? Bueno, perdón, me adelanté. Bueno, y a x5, 8. x2, lo mismo, ¿sí? De x2 a x clase 3, de x3, x4, es esta distancia. De estas dos, me quedo con las más chicas. Fíjense, la clase x2 sería la clase CL, con la unión de CI y SJ, que es el x3 y el x4. Uní estas dos, x3 y x4. Bueno, ¿cuál es la distancia que tienen x2? 3,5 y 4,5. Como estoy haciendo la distancia más cercana, el vecino más cercano, el mínimo entre 3,5 y 4,5 es 3,5. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, la distancia de la clase x3, x4 al x5, que es la única que me falta hacer, va a ser de estos dos, x3 y x4. ¿Qué distancia tenían al x5? 2,5 y 1,5. Bueno, la distancia más cercana es 1,5. Entonces, este 1,5 viene de que entre el 5,5 y el 6,5, ¿cuál es la mínima distancia al 8? Y bueno, la del 6,5, que es 1,5. Entonces, esta es la nueva matriz de distancias, que no tuve que hacer un cálculo, yo lo hice a mano, porque son 5 puntitos en la recta y números fáciles, pero no tengo que recalcular. Yo tengo que hacer, si junté x3 con x4, tengo que hacer el mínimo. El mínimo así, y acá también hice el mínimo así. ¿Está bien? Para calcular el x5 con el x3, 4, la clase del 3 y el 4 juntos, lo que dije es de estas dos distancias, ¿cuál es la más chica? ¿Está? Entonces, así recalculé las distancias de la clase x1, x2, x3, x4, todos juntos, y x5. Y ahora veo que de esta matriz de distancias, la más chica de todos estos números es el 1,5. Quiere decir que mi nuevo agrupamiento va a ser, pero a un nivel superior, x3 y x4, eso unido con el x5. ¿Está bien? Voy a juntar esas dos clases. Y entonces ahora voy a tener una clase más grande, que va a ser el x1 por separado, el x2 por separado, y el x3, x4 y x5. Acá podría poner unas llaves entre el x3 y el x4, porque es una unión de uniones, ¿está bien? Pero lo escribí así, como, bueno, metí todos en la misma bolsa. Entonces tengo x3, x4 y x5. Y ahora recalculo las distancias. Acá no se ve porque estoy en la otra hoja, pero lo que digo es, bueno, x1 con x2 da siempre lo mismo, pero ahora de x1 a x3, x4 y x5, mido el mínimo de acá. ¿Sí? Que me da 5,5. De x2 a x3, x4 y x5, miro el mínimo entre esta fila. Y entonces me da 3,5. Y es lo que obtengo acá. Y ahora, de todas esas distancias, la más chica es la que está marcada en rojo, que es el 2. Entonces ahora junto x1 con x2. Porque esto está más cerca que cualquiera de estos contra la clase estaba unida, x3, x4, x5. Y entonces ahora me quedó dos clases, x1, x2, y por otro lado x3, x4 y x5. ¿Está bien? Y ahora, bueno, ahora que son dos, cuando lo junte, va a tener una sola clase. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esto es la clasificación jerárquica. Junté en el primer paso x3 con x5. Y todas las demás están sueltas por ahora. Ahora, el segundo paso fue juntar x3 con x4 con x5. El otro paso fue juntar x1 con x2. Y el último paso es cuando ya tengo dos clases y hago una unión más, obtengo una sola clase con todos los elementos. ¿Está bien? Entonces fíjense que de alguna forma es ir en el sentido contrario que antes hacíamos. Uno decía, bueno, yo tengo todo el conjunto y lo voy a separar
en pedazos con distintos criterios, con DBSCAN, con K-medias o con otros métodos. Acá lo que digo es, empiezo de todos desagregados y los voy juntando y acumulando hasta que llegue a una sola clase. ¿Está bien? Bueno, con esto uno puede graficar y tiene una idea gráfica, no importa la dimensión. Yo esto lo hice para individuos que son unidimensionales porque tienen una sola variable que los representa. Pero esto lo mismo podría ser para bidimensionales o d-dimensionales, no importa. Yo lo que puedo hacer es un gráfico de esta forma que se llama dendrograma, donde acá tengo los individuos numerados y acá tengo la distancia. En este eje tengo la distancia. Entonces digo, inicialmente estaban x1, x2, x3, x4, x5. Traté de acá de mantener las posiciones de acuerdo a los valores que tienen. Este es el 0, este es el 2, el 5,5, el 6,5 y el 8. Pero de ninguna manera, o sea, esto para que se vea, tenga un impacto gráfico mayor, pero no hace falta que estas distancias reflejen las distancias entre los puntos. Simplemente tengo que acá numerar los individuos que tengo. Entonces fíjense, cuando llegué a distancia 1, los que están a distancia 1 son el x3 y el x4. Entonces, acá junté estos dos. El primer paso fue juntar esto. Cuando llegué, imagínense que yo fuera diciendo, bueno, yo voy a considerar separados cuando los puntos estén a esta distancia. Y marco una línea punteada como esta que está acá arriba. Y digo, bueno, están todos separados. Bueno, hasta que llego a distancia 1. Y digo, en distancia 1, x3 y x4 están a distancia 1, entonces los junto. Son los primeros que junto. Sigo subiendo en distancia. Cuando llego a distancia 1,5, la bolsa que contiene el x3 y x4 está a distancia 1,5 del x5. Entonces se juntan estos tres. Y está indicado por este árbol, estas ramas que van de la rama que juntaba el x3 con el x4 al que ahora va a juntar a la bolsa x3 y x4 con el x5. Sigo subiendo en la distancia. Cuando llego a distancia 2, se juntan el x1 y el x2. Antes que cualquier otro. El x2 con la bolsa esta o el x1 con esta bolsa. Primero se juntaron el x1 y el x2. Y recién cuando llego a distancia 3,5 es que se juntan todos. ¿Está bien? Fíjense que estos valores que están acá, el 1, 1,5, 2, 3,5, son los que aparecían en rojo, que eran las distancias mínimas en cada una de las matrices de distancias que fuimos considerando. ¿Está bien? Entonces, así queda dibujado el dendrograma y acá tengo la altura. ¿Está bien? Entonces, esto es todo, digamos. ¿Cómo hicimos esto? Con distancia, en el caso de una variable, de variables unidimensionales, cualquier distancia que tome, euclidia, le puedo poner el nombre que quiera, pero siempre lo mismo. Siempre es el módulo de la diferencia. ¿Está bien? Bueno, pero acá consideré vecino más cercano. Y haber considerado vecino más cercano, o vecino más lejano, o vecino promedio, puede cambiar las cosas. ¿Está bien? No son clasificaciones equivalentes si yo acá cambio vecino más cercano por vecino más lejano, por promedio, por centroides, o por la que ustedes elijan. Hay otras que investiguenlo. Bueno, el corte, si uno, normalmente, digo, la clasificación jerárquica tiene interés todo el dendrograma, porque acá uno puede decir, bueno, acá estos dos forman parte de un mismo grupo, que a su vez se junta con este otro grupo, y que por último estos dos se juntan por separado, y entonces sirve como una clasificación, como que no la sé, pero ustedes la deben saber, de, digamos, cómo se clasifican los seres vivos, ¿no? En reinos, bueno, no sé qué viene, en un momento familias, subfamilias, especies, así. Uno va bajando. Bueno, entonces, esta es la clasificación. ¿Cómo se hace en Python? Después lo van a ver con Santiago, pero déjenme mostrarles simplemente. Acá generé estos datos. Sí. ¿Por qué, digamos, tenés el corte ahí a la altura 3? Nada, O sea, está bien, buena pregunta. Yo dije, bueno, si uno quisiera hacer una clasificación, uno dice, bueno,
Supongamos que quiero, si estuviera haciendo algo parecido a K-medias, uno dice, bueno, quiero clasificar esto en 2 bolsas. Bueno, uno se fija el dendrograma y dice, bueno, si yo cortara a esta altura, tengo una bolsa que es el X1, X2 y otra bolsa que es el X3, X4, X5. Si yo quisiera más bolsas, podría cortar más abajo, qué sé yo, entre 1 y 1,5. Y ahí voy a tener el X1 y el X2, el X3 y el X4 y el X5 por separado. Entonces, con esto, uno, en cierto sentido, recupera algo parecido a K-medias. Está bien que uno puede cortar a diferentes alturas y obtener una cantidad de clases la que les parezca. Entonces, uno podría usar esto para hacer una clasificación jerárquica, para hacer una clasificación no jerárquica. ¿Está bien? Entonces, simplemente eso quería decir que si uno corta a una cierta altura, va a obtener una cantidad de clases diferentes y dependiendo de la altura, eso va a variar. ¿Está bien? Bueno. Sí, sí, se entendió. Bueno, entonces, ¿cómo haría esto automáticamente? Bueno, genero en datos los números que había dicho recién, ¿sí? Genero un listado para array o como lo llamen esto en Python, con estos números. 0, 2, 5,5, 6,5 y 8. Bueno, llamo de esta biblioteca, elijo estas dos sentencias, dendrograma y la que va juntando. Bueno, esto para graficar. Lo que digo es, agrupo los datos con, ¿esto qué es? Vecino más cercano. ¿Con qué distancia? Acá es irrelevante, porque estoy en unidimensional, así que acá puedo elegir la que quiera, pero acá elegí distancia euclidia. ¿Está bien? Y vecino más cercano. Y entonces acá hace el agrupamiento de los datos de esta forma. Entonces obtiene el objeto agrupamiento. Bueno, le voy a poner, los voy a clasificar como están acá, con marcas, con, digamos, etiquetas, de 1 a 5. ¿Sí? Por eso hago el range de 1 a 6. Y ahora acá lo dibujo. El dendrograma, los agrupo. Bueno, todas estas son cosas, nada, que uno googlea y obtiene cómo tiene que hacerlo. Y acá lo grafico el dendrograma. ¿Está bien? Y acá aparece el 3 con el 4. Fíjense que acá no respetan las distancias, ¿sí? Simplemente le ponen las etiquetas. El individuo 3 y el individuo 4 los junté a altura 1. A altura 1,5 se juntan con el X5. Y estos forman una nueva clase de nivel de orden superior. Cuando llegue a 2 se juntan el 1 con el 2. Y cuando llegue a 3,5 se juntan todos. ¿Está? Entonces acá esto es automático lo que nosotros hicimos a mano con la matriz de esta. Bueno, acá le metí datos. Acá en datos también podría haber puntos de RD. ¿Sí? En vez de ser una lista así simple, podría ser un array con pares de valores, indicando puntos en el plano. Pero también acá en datos puede entrar directamente, en el orden en el que están, la matriz puede aparecer en datos, podría poner esta matriz. ¿Sí? Ordenadas por filas. Y entonces, por ejemplo, si tengo 5 individuos, acá habíamos contado 10. Porque, ¿qué es esto? ¿Qué cantidad de elementos va a tener la parte de arriba de una matriz triangular? Va a tener, si acá tengo n observaciones, voy a tener n por n-1 sobre 2, siempre. Acá tengo 5 elementos, entonces tengo 5 por 4, 20, dividido 2. Si tuviera 6, ¿sí? Aparecerían, en vez de 10, aparecerían 15 elementos. ¿Y por qué? Porque si tengo 6, es 6 por 5, 30, dividido 2, 15. Entonces, si uno da ordenado, creo que por filas,
la lista de las distancias relativas entre los individuos, ¿sí? Eso se lo da como acá en datos, ¿sí? Una lista unidimensional, y entonces ahí ya lo toma eso como la distancia entre puntos y hace el agrupamiento jerárquico directamente el programa. ¿Está bien? Entonces así lo pueden hacer. Muy bien. Bueno, son 10:08. No hay mucho más para decir, en realidad no tengo nada más para decirles de agrupamiento jerárquico, así que por ahí es un buen momento para hacer un intervalo, antes de, digamos, si tienen alguna pregunta, hacemos preguntas, pero hacer un intervalo y después volvemos con otro tema completamente diferente, el último tema, el más lindo de todos los temas, y, digamos, no sé para los biólogos, pero para muchas áreas, muchas disciplinas, una de las herramientas más útiles, que es análisis de Fourier. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Listo, entonces, bueno, hagamos un intervalo de unos 10 minutos y después volvemos empezamos lentamente con análisis de Fourier. Bueno, chicos, nos vemos en un rato.